Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo al tema de hoy. Este tema, la verdad que a mí es uno de los temas que más me gusta, así que estoy emocionada por el tema de hoy. Bueno, como les puse en el título, el tema que nos va a compartir hoy, que nos va a explicar el terapeuta Leo Trossi, es cómo crear realidad propia, que ya me estuvieron haciendo algunas preguntitas, así que bueno, gracias a todas las personas que se van a ir conectando, a las personas que lo van a ver después grabado. Como les comenté en historias, antes les quería mencionar que voy a hacer un sorteo de una sesión de barras Access. Para quienes no conozcan qué son las barras, los invito a que vayan a mi perfil, que ahí hay mucha información. Las condiciones son que etiqueten a alguien, que después dejen en la descripción a quién les gustaría contribuir con esta sesión de barras, el por qué. Me ponen el Instagram de la persona, o si es para ustedes, que sigan a mi cuenta, y esas son las condiciones. Y yo el viernes en historias les voy a estar compartiendo a ver quién ha sido el ganador o la ganadora de la sesión de barras. Bueno, no quiero demorar mucho, quiero que vayamos directamente al grano, al hueso con este tema, con Leo, porque bueno, como ya saben, Instagram solamente nos da una horita para transmitir y corta, y bueno, así podemos aprovechar bien el tiempo con este tema, que es súper interesante, cómo crear realidad propia. A todas las personas, hola, a todas las personas que se van sumando, y pueden ir dejando también sus preguntas. Vamos a, lo voy a invitar a Leo. Comienzo a este tema que es tan, la verdad que es muy interesante. Leo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, Sole. ¿Vos cómo estás? Bien, estoy emocionada por este tema, Leo, porque me encanta, y bueno, de la propuesta que hicimos en la semana de varios temas ahí, este fue el más votado por las personas, así que bueno, se ve que es un tema que ha gustado, y bueno, digo, demos comienzo directamente, ¿viste? Porque tenemos poquito tiempo. Sí, bueno, es un tema que por su característica lleva mucho más de lo que podemos conversar, digamos, compartir, exponer hoy, digamos. Sí. Tiene múltiples facetas, digamos. Así que bueno, vamos a procurar ir de lo general a lo particular, haciendo hincapié, digamos, en los elementos más importantes, digamos. No sé qué tipo de preguntas has estado recibiendo, si querés compartirme algo de eso. Dale, Leo, mira, tengo acá anotada, me preguntan, ¿cómo crear realidad propia? ¿Es magia o es nuestro cerebro el que puede hacerlo, y si esto se puede ejercitar? Bien, a todas las preguntas la respuesta es sí. Bien. ¿Está? Es sí. Y podemos ir por partes, digamos. Lo más importante, ¿es magia? Sí. ¿Lo producimos nosotros? Sí. ¿Por qué es magia? Para eso tendríamos que redefinir o enmarcar, digamos, qué es el concepto real de magia. La gente, el común de las personas tienen una visión o un significado de la magia que no es correcto del todo. La magia históricamente, y cuando digo históricamente estamos hablando de magos, brujos, hechiceros, digamos, ocultistas, esoteristas, escuelas de misterios. Hace ya cientos de años, cientos de años, han definido a la magia como el arte o la capacidad de generar cambios internos. ¿Está? El arte o la capacidad de generar cambios internos.
De ahí devienen luego, como consecuencia natural, vamos a usar entrecomillado esta palabra natural, el cambio, la transformación en eso que llamamos lo externo, ¿está? En lo que llamamos la realidad. ¿Tiene que ver con la mente? Sí, tiene una fuerte componente de eso que denominamos mente. ¿Ah? Tiene más que ver por ahí con un concepto del psiquismo, como de un todo, digamos, ¿está? Porque la mente por ahí suele quedar asociado solamente a lo que pienso, ¿está? A esa capa, digamos, ¿está? Y desde esa capa, desde lo meramente mental, no es suficiente para producir los cambios internos, tocar las teclas que tengo que tocar dentro de mi psiquismo para que opere de manera tal que en lo sutil, ¿está? En lo sutil, en lo invisible, en lo energético, en lo emocional, ¿está? Se active lo que tiene que ser activado para que se produzca un resultado dado, ¿está? Expectado o requerido. ¿Está? Nunca, jamás es un resultado, el resultado será algo que yo necesito. ¿Está? Desde la necesidad no se puede crear realidad. A ver, desde la necesidad todo el mundo crea realidad todos los días. Todo el mundo crea realidad todos los días desde la necesidad. Ahora, lo que yo entiendo como ser el arquitecto, el gran arquitecto de mi universo, eso ya es otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Hacia eso es lo que cada uno de nosotros tendría que dirigirse, en un proceso en un proceso que conlleve como resultado, digamos, como resultante, ser un creador consciente de mi realidad. Mi realidad yo la creo todos los días, ¿está? Todos los días. Ahora, ¿qué es lo que me habita en mí? ¿Qué de lo que me habita en mí es lo que está creando eso que yo llamo mi realidad? ¿Ah? Hay una realidad que es colectiva, ¿ah? Que es la resultante de la confluencia de todos los procesos internos de todos los integrantes de esa sociedad o de ese grupo humano. ¿Está? Ahora, esa realidad colectiva, nosotros tenemos que ser extremadamente conscientes, ¿está? Extremadamente conscientes, o sea, tenemos que tener muy clara de que esa realidad colectiva nunca es la óptima. ¿Por qué? Porque todo lo que se crea desde lo colectivo, por regla, por definición, por estructura, por característica, es la resultante de la influencia de los miedos de todas las personas, que es lo que predomina en el ser humano, el miedo. ¿Está? Entonces es una realidad creada, si se quiere, desde la mezquindad. ¿Estamos? Desde la mezquindad. ¿Por qué lo mezquino? Y porque lo que prima en la mayoría de las personas es justamente el instinto de supervivencia, el ego, el guardaespaldas celoso, la falla, las heridas emocionales, el eneatipo, las características estructurales de mi psiquismo, que es lo que me marca una carta astrológica. Eso es lo que prima. Está en lo colectivo. Está en la inmensa mayoría de las personas. Eso no deja de... A ver, no es que está bien ni está mal, es como las cosas son. ¿Está? Entonces uno tiene que asumir que las cosas... El juego tiene esas reglas. ¿Está? Así como sabemos que... se ha deducido que
nuestro inconsciente prima sobre nuestro consciente y dirige nuestra vida a través de patrones, automatismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ese inconsciente tiene una potencia, tiene una fuerza de 99 a 1, de 99 a 1, 98 a 2, ¿está? Entonces también podemos expectar que en lo colectivo 98, 99 de cada 100 personas no está haciendo una creación de realidad consciente. ¿Está? Es una matemática que se da en toda la naturaleza. ¿Está? En todo el universo, esa relación de 98, 99 a 1. ¿No? Nuestro propio cuerpo es 99% nada, es aire, es espacio vacío. Nosotros lo percibimos como una corporalidad, ¿está? Como algo que, bueno, lo puedo tocar, palpar. Pero de toda esa carne, digamos, lo que es materia en sí es una fracción muy pequeña, ¿está? Sin embargo, está desplegada de cierta forma, la información está colapsada de cierta manera, que nosotros lo percibimos como algo sólido. Entonces, este mismo criterio de 98 a 2, 99 a 1, corre para todo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿tengo yo como individuo acceso, puedo tener acceso a ese 1% en lo sutil para darle forma, para que se colapse mi realidad de una determinada forma? ¿Está? De una determinada manera que adquiera cierto aspecto, cierta característica mi realidad. Sí, claro. Esto es un privilegio de los altos iniciados y grandes gurúes de Oriente. No. Esto lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Todos. Todos. Ahora, claro, es un desafío. ¿Está? Es un desafío. ¿Por qué? Y porque desde mi mente consciente yo tengo que ser consciente de qué es lo que yo deseo, en realidad. ¿Está? Cuando yo digo quiero algo, deseo algo, requiero algo, tengo que tener la suficiente honestidad conmigo mismo para observarme y ver si ese deseo está disparado desde una necesidad o no. ¿Está? Si ese deseo tiene que ver con una cuestión creativa de crear, no estoy hablando de pintar algo, digamos, ser un músico, hablo de crear, ¿está? Si tiene una componente creativa o si tiene que ver en realidad con una necesidad, con algo que yo busco desde un miedo, o desde un patrón, o desde mi enatipo, ¿está? O desde cierta cuestión que tengo ahí marcada en mi carta, ¿está? Por eso es tan importante, va todo de la mano, lo que hemos hablado en encuentros anteriores sobre eneatipo, tiene todo que ver con esto también, digamos. Es una cuestión extremadamente holística, digamos. Estamos observando la vida como quien observa con los ojos vendados un elefante. Hay una historia sobre eso, un ejemplo, digamos, que vendan a distintas personas, le ponen alrededor de un elefante y le dicen, este es un elefante, ¿está? Descríbanme qué perciben. Y unas personas están tocándole la cola, otras una pata, otros la panza, otros la trompa, otro un colmillo, otro la oreja. Y para cada uno de ellos, el elefante es eso que está tocando, pero no observa el resto de los aspectos. ¿Está?
Entonces no podemos escindir lo que se llama creación de realidad sin algo que es central, que es el profundo, sincero, profundo en el sentido de sincero, ¿está? Y así como de absoluto. Autoconocimiento que uno tiene que encarar para poder ser un creador consciente de su universo, ¿no? Si yo no sé desde dónde estoy creando, estoy expectando algo, no puedo tener la certeza de que eso que voy a procurar generar o crear o manifestar en mi vida se va a dar o no. ¿No? Lo que sí es claro es que si el deseo de creación deviene o tiene como origen una necesidad, olvídate, no va a funcionar. ¿Está? No va a funcionar. No. Puedo forzar, sí. ¿Está? Pero estoy forzando algo, estoy empujando una roca muy pesada, cuesta arriba de una montaña, como el mito de Sísifo. Para quienes conozcan de Sísifo, traigo esa referencia, ¿no? Pero claro, el pobre Sísifo nunca tenía que empujar una roca hacia la cima de una montaña, y nunca llegaba. Estaba por llegar y la roca, su propio cansancio, hacía que la roca volviera hasta el llano. ¿Estamos? ¿Puedo, desde el concepto de la magia, crear a la fuerza algo? Sí. ¿Puedo solo? No. ¿Me puedo apoyar en alguien que sepa hacer, entre comillas, trampas? Sí. ¿Eso será gratuito? No. Y no estamos hablando de karma, ni el efecto boomerang, ni la culpa, ni Dios me va a castigar, ni esas cosas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con energía dispuesta de cierta forma en lo sutil, ¿sí?, para que genere un resultado. Ahora, yo para ubicar cierto tipo de energía en lo sutil para que dé ciertos tipos de resultados, tengo que desplazar algo. ¿Está? Tengo que desplazar algo. Y ahí es donde está el problema. En Occidente, en líneas generales, el concepto de magia se acerca, por lo menos el concepto impuesto, digamos. Es el concepto de la hechicera, la bruja, digamos, la pezuña de dragón, ¿viste?, con el diente de no sé qué cosa, ¿viste?, el caldero y todo eso. Está muy asociado a eso, digamos. Está a una imposición hecha del ego. ¿Está? Yo quiero esto. ¿Está? Voy a hacer un amarre a esa tipa porque la quiero como compañera. ¿Estamos? Va mucho por ese lado. Por eso Occidente vive como vive. ¿Está? Vive en un estado de guerra permanente. ¿Está? Porque lo que yo muevo en lo sutil y no es creado desde una consideración de ciertos elementos, como por ejemplo, esto es evolutivo para mí, y por lo menos para mí, evolutivo. Para mí, ¿está? El concepto de lo evolutivo, cuando se habla de magia, muy pocas personas te lo mencionan. ¿Está? Ves los cartelitos por ahí, viste, en las paradas de los colectivos, de los buses, de amarres, consiga trabajo, viste, no sé, un montón de cosas, viste, o sea, ego, viste, quiero dinero porque necesito, quiero amor porque me siento solo y no soporto estar conmigo mismo, busco con claro, alguien, desde la carencia. Desde la carencia, exactamente, desde la carencia. Y normalmente desde el ego siempre está dirigido hacia algo en particular. ¿Está? Algo, alguien. El amarre tiene que ser con fulanito o con fulanita. ¿Está? El trabajo, yo quiero ser, no sé, trabajar en ese puesto, pero es que ahí ya hay alguien. No me importa, yo quiero ese puesto porque es mío. Ajá, así que es tuyo. ¿Viste? Ego, ¿viste? Bueno.
Eso es someterse al caos absoluto, ¿viste? Un caos interno que luego se refleja en lo externo, ¿viste? No sirve jugar de esa forma. Como contrapartida, la cosmovisión andina, por ejemplo, parte de un paradigma completamente diferente de lo que es el concepto de creación de realidad, ¿no? Completamente distinto. Es evolutivo por definición, ¿está? Es evolutivo y es compensativo. Hay una consideración hacia lo otro, ¿está? O hacia un otro, ¿está? ¿Por qué? Y porque se fundamenta de esa forma. Digamos, hay una palabra clave dentro de lo que es los procesos de creación de realidad propia, ¿está? Porque de hecho en la cosmovisión andina o en los sistemas mágicos de creación de realidad, digamos, en esta parte del mundo, digamos, que nos han precedido históricamente, hay dos conceptos que son de clave, digamos. Uno es el universo propio, ¿está? No sobre lo colectivo, no sobre un otro, ¿está? Yo trabajo en mi propio universo. Y el concepto del Aini, ¿está? Del Aini. El Aini lo podemos reducir o simplificar a la expresión de equilibrio. Equilibrio, ¿está? Yo no puedo tomar algo sin entregar algo a cambio, ¿está? Hay un equilibrio, es un ganar-ganar, por decirlo de alguna forma, ¿está? Y todo lo que se plasma, todo lo que se busca generar desde ese sistema de creación de realidad, porque es un método, es un sistema, ¿está? Como hay tantos en el mundo, ¿está? Siempre tiene la componente de lo evolutivo, ¿está? Lo evolutivo en cuanto a uno mismo, ¿está? Entonces, si busco mejorar mis condiciones de empleo, por ejemplo, en un ritual, en un despacho andino, no vas por el puesto que está ocupando alguien para que lo echen, porque ahí estás rompiendo un equilibrio, ¿no? Sino que vas en dirección de que las sincronías, lo que la gente le llama casualidades, se alineen para que yo conecte con aquel empleador, por ejemplo, o con aquel grupo de personas que van a poder aprovechar eso que yo tengo para brindar y aportar. ¿Está? Entonces, eso es como una especie de brújula que se utiliza, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque ante la señal de la respuesta, digamos, de la realidad, de, bueno, me parece una oportunidad de un trabajo, siguiendo con el ejemplo aunque a mí me parezca inicialmente que no reúne las características de lo que yo estaba expectando, lo mismo voy hacia eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la dinámica de creación de realidad dentro de lo que es la cosmovisión andina es un poco metafóricamente como ir cruzando puentes. ¿Ah? Cada circunstancia, cada persona, cada entorno, lo tengo que observar como un puente que a mí me permite transitar de donde estoy a un lugar mejor. Estoy en ese otro lugar, bueno, otro puente, de ahí paso a otro puente, ¿estamos? Con lo cual, por ejemplo, el concepto de desapego desaparece, el concepto de esfuerzo desaparece, ¿está? Desaparece por completo, ¿está? ¿Por qué? Porque sabes que todo es un movimiento, ¿está? Todo es movimiento, es un fluir, es como un río. Bueno, dejo que el río me lleve, aprovecho a mi favor la energía de ese fluir. ¿Está? Para Occidente, sobre todo para las personas que tienen un perfil, un mito, ¿está? Un mito
mito tallado en su psiquismo, como el judeo-cristiano, es todo un trabajo. Es difícil, digamos, hacer el cambio, el salto de un paradigma a otro. Porque son muchos años de repetirnos un montón de cosas. Y creernos un montón de cosas. Los mitos, los paradigmas siempre todo mito, todo paradigma tiene una serie de cuestiones que acepta como posibles, entonces yo las puedo realizar o alcanzar, y una serie de cosas o cuestiones que interpreta como imposibles, y que por lo tanto yo no puedo alcanzarlas. ¿Está? Y es un mito, o sea, no deja de ser un subproducto de una cultura. ¿Está? Entonces es falaz, o sea, no es cierto del todo, es una verdad medias, es como tocar la cola del elefante con los ojos vendados y creer que la cola del elefante es el elefante. No, eso es una parte. ¿Está? Abrirnos a otros mitos, a otros paradigmas, es clave para aquella persona que en Occidente quiere iniciar un proceso de creación de realidad consciente, de ser el Dios creador y destructor. Ojo con esto. Uno es el Dios creador y destructor dentro de su propio universo. ¿Tá? Pero para eso tiene que lavarse la cabeza. O sea, tiene que desaprender una serie de cuestiones. ¿Tá? Lo primero que tiene que tomar conciencia es en qué mitos yo estoy atrapado. ¿Qué es lo que yo considero posible, lo que considero imposible? Ejemplo. En una reunión de amigos empieza una lluvia. ¿Está? En el campo empieza a llover. Y uno de ellos, que practica, adhiere a un mito, un paradigma en particular, digamos, que es la Wicca, tiene que ver con la magia celta y demás, dice, no, se para así en seco, porque todos quejándose, no, que ahora que llovió, no sé qué, que la tormenta, que el asado, y que no vamos a poder, y que no vamos a tener que ir, bla, bla. Y el tipo dice, no se hagan problema, yo voy a cortar la lluvia. ¿Está? Yo voy a cortar la lluvia. ¿Qué hizo el buen señor? Sacó un cuchillo, ¿está? Sacó un cuchillo, hizo una serie de dibujos en la tierra y lo clavó. En cuanto hizo eso, dejó de llover en ese preciso instante en los 10-15 metros alrededor de esas personas. Ahí ya no caía una gota de agua. ¿Estamos? Cosas como esa he visto un montón de veces. Pero claro, en Occidente no nos enseñaron eso. De que si yo hago ciertas cosas, digo ciertas otras, y ejecuto un cierto acto de cierta forma, voy a estar generando algo. Entonces, todo mito tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus posibles y tiene sus imposibles. Y lo que yo crea, ¿ah? Es lo que va a determinar lo que yo soy capaz de dar forma en lo interno y en lo externo. En lo interno y en lo externo, como en el caso de esta persona que, nada, te cortaba una lluvia clavando un cuchillo en la tierra. ¿Está? ¿Le dio forma a la realidad concreta y objetiva alrededor de él? Sí. ¿Lo podés explicar científicamente? No, no es forma. ¿Está? Ahora, si te ubicas dentro de cierto mito, de cierto paradigma, eso funciona y es real. ¿Está? Y como la persona integró esa información a nivel celular, te diría, ¿está? Abrazó eso con absoluta certeza, entonces va y produce el efecto. Va y produce el maldito o bendito efecto en lo externo. ¿Está? Pero primero, ¿qué hizo? La definición de la magia es el sutil arte de crear cambios en el mundo interno. ¿Está? Y así como es adentro, es afuera. Pero así como es adentro,
no es que yo relate algo y me la crea. Yo lo tengo que tener total y absolutamente integrado a eso. ¿Está? Es decir, he tenido que superar el miedo, la vergüenza, el que dirán, un pantano, ¿está? Un viacrucis de creencias y condicionamientos que todavía uno por ahí elige seguir sosteniendo en su vida. ¿Está? Saliendo un poco de lo que es como visión andina y demás, elevando la charla un poquito más general, digamos. ¿De qué manera nosotros desde nuestra mente consciente tenemos un cierto margen de gestionar eso que está en el inconsciente? Está en lo sutil, lo que en la magia y en el esoterismo o en el ocultismo le llaman lo sutil. ¿Está? Uh-huh. Bueno, a través de lo verbal, sí y no. Uh-huh. ¿Está? Porque decir cosas al aire en sí no genera nada. ¿Está? Claro, porque por ahí escuchamos, ¿no?, que creamos con la vibración, creamos con el pensamiento, con las emociones, con la palabra. Entonces, como que, bueno, ¿de qué lugar creamos? Emoción, pensamiento, palabra, acto, un acto ceremonial. Un ritual es un acto ceremonial. ¿Está? Es una experiencia, si quiere, kinestésica, es física. Hay un cierto movimiento, digamos. ¿Está? Todas esas son facetas o son maneras, a ver, ¿cómo decirlo? Son correlatos de algo que en realidad es una única cosa que estoy movilizando y alterando dentro mío. ¿Está? ¿Yo con el pensamiento puedo crear realidad propia? Sí, si pienso de cierta forma. ¿Por qué? Porque en el acto consciente de pensar de cierta manera, estoy enviándole a mi inconsciente una serie, y hay al inconsciente colectivo, ¿está? O eso que llamamos lo sutil, estoy enviando un cierto mensaje. ¿Está? Por eso, en todos los sistemas mágicos o de creación de realidad, se utiliza por definición el simbolismo. ¿Está? El simbolismo es la única manera que tenemos para enviar información, enviar mensajes a nuestro inconsciente. ¿Está? Esto se ve muy claro, bueno, en todas las tradiciones, digamos, pero, por ejemplo, en la cosmovisión andina, al momento de hacer despachos o rituales, se suelen utilizar muchos dulces y flores. ¿Estamos? Los famosos rituales que se hace a la Pachamama. ¿Están? Que se entierra en la tierra, valga la redundancia, digamos, una serie de objetos, y siempre se utilizan flores, se utilizan papel brillante, alcohol, inclusive, cuando digo alcohol me refiero a bebidas alcohólicas, dulces en sus más variados formas. No es que el dulce, no es que la pasa de uva, no es que la hoja de coca per se, combinada con algo más, es lo que crea una realidad. Lo que yo estoy haciendo en ese momento, cuando estoy ritualizando algo, en un proceso de creación de realidad, yo salgo de mi mente consciente, entro a vibrar yo en un estado más cercano, accesible a esos planos sutiles, y envío una serie de mensajes que tienen que ver no con la cosa, sino con lo que la cosa representa en sí. ¿Está? Con lo que la cosa representa en sí. ¿Está?
Entonces, tiño de esa forma, ordeno dentro de lo sutil, dentro de lo energético, dentro de mi psiquismo, dentro del inconsciente colectivo, lo que sea, como quieras llamarle, con esa frecuencia, ¿tá? Con esa información. ¿Tá? Y luego de ahí viene el resultado. ¿Se entiende? Sí, es como hablar, es el lenguaje, sería como el lenguaje para el inconsciente. Un acto psicomágico sería. Claro, un acto psicomágico, que está algo que está muy de moda en estos últimos años, un acto psicomágico participa de esas mismas características. Se hace uso de elementos simbólicos que tienen un valor representativo para el individuo, ¿está? Entonces con eso se procura romper cierta estructura interna en lo sutil. Un programa, un patrón, una creencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Sí, perfecto. Porque el inconsciente no entiende de palabras. Las palabras no, en sí no. Es el estado vibratorio. De hecho, es más que el estado vibratorio. Porque, a ver, cuando decimos estado vibratorio puede sonar así, ¿viste? Medio pajero. Digamos, está medio me hago un porrito y ya estoy vibrando, creyéndome que tal cosa, y luego la realidad se va a adecuar. No trabaja de esa manera. Es un estado de certeza. ¿Estamos? Es un estado de certeza. Nosotros trabajamos... voy a traer una referencia de la Cábala, que es un sistema de creación de realidad increíblemente potente. ¿Está? De hecho, la Cábala para Occidente es el mejor sistema de creación de realidad. ¿Está? Porque tiene un lenguaje, un abordaje hacia lo simbólico que nuestro psiquismo, nuestro mito, nuestro paradigma lo puede tolerar o lo puede traducir más amablemente. Está un poco como la diferencia entre un argentino que está hablando con un brasilero y con un ruso. Al brasilero, al ruso no le van a entender nada. Pero al brasilero le vas a ir pescando algunas cosas, digamos. ¿Está? Entonces, la Cábala para Occidente es como eso, digamos. Es un buen sistema como salto, digamos, para ampliar nuestro paradigma y pasar a otro tipo de cosas. Dentro de lo que es la Cábala, por ejemplo, se habla de 3 tipos de energías. ¿Estamos? La energía eléctrica, la magnética y la de gravedad. ¿Estamos? Y lo asocian a 3 posiciones dentro de nuestro cuerpo. ¿Está? Lo que tiene que ver con la fuerza eléctrica lo asocian al cerebro, ¿está? Al cerebro / mente, a la fuerza de lo magnético se lo asocia al corazón / emociones, ¿está? Y un pequeño insert acá. Hasta ahí llega la ley del secreto. Todo lo que van a ver sobre la ley del secreto llega hasta ahí. ¿Ah? O sea, pensá en tal cosa y sentila, como si ya pensá y sentí. Y corta ahí. Por eso es incompleto y por eso no sirve. Sí. A ver, no es que no sirva. Tiene cierto tipo de llega hasta cierto tipo de resultados. Sin embargo, desde la Cábala integran una tercera fuerza y un tercer órgano que es el hígado. ¿Está? En un proceso de una meditación cabalística, por ejemplo, trabajas con la mente, trabajas con el corazón y trabajas con tu hígado. ¿Está? ¿Y el hígado qué representa? El hígado representa la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad que hace, y es la que densifica, es la que hace que la cosa que se quede acá baje a tierra. Se plasme, sería. Se plasme. Claro. ¿Está? Entonces, una buena pregunta que yo le podría hacer a cualquier persona en sesión o en lo que sea,
sería, dime cómo está tu hígado y te diré cómo está tu capacidad de creación de realidad propia. ¿Está? Porque de vuelta, el concepto del elefante y lo holístico. Desde la biodescodificación se entiende muy bien cuáles las metafunciones que tiene nuestro hígado. Está la importancia que tiene como órgano. ¿Está? Y cómo es el receptor de toda nuestra ira, por ejemplo. ¿Está? Entonces viene un rabino cabalista o un cabalista y te pregunta cómo está tu hígado, ¿viste? Vos le das el diagnóstico médico y te va a decir, te puede describir cómo es tu vida en términos de lo material o en términos de lo que es concreción. ¿Está? ¿Por qué? Porque ahí se densifica todo. ¿Está? El hígado es extremadamente importante. Es extremadamente importante porque guarda una estrechísima relación con nuestros estados emocionales. ¿Está? Volvemos, si querés, al concepto de las heridas emocionales. ¿Estamos? Bueno, guarda una estrecha relación con los estados emocionales y guarda una estrecha relación con mi capacidad para manifestar. ¿Está? Una estrecha relación. Yo tengo que integrar las tres tipos de energía para crear realidad. Ahora, ¿cuál de las tres energías es, si se quiere, la más importante? Y la que más trabaja en automático o dirigida. La que anida en el hígado. ¿Por qué? Porque es la que está más cerca de nosotros. Y es la que está más expuesta a nuestros propios desequilibrios emocionales. Es lo que está más expuesto a nuestros propios desequilibrios emocionales. Entonces, lo que yo lecturo en función de lo que a mí me sucede en lo cotidiano, me hace generar cierto tipo de sentimientos. ¿Está? Y la cronificación de esos sentimientos que tienen por detrás una emoción, ¿está? Me afectan físicamente. Y el órgano que recibe el impacto más fuerte siempre es el hígado. Siempre. ¿Está? Y es el órgano que densifica. Es el que purifica todo. Es el que purifica todo. Lo bonito y simbólico de todo esto es que el hígado es el órgano que con más celeridad se regenera por completo de un ser humano. ¿Ah? Tengo entendido que es algo así como 40, 45 días. ¿Está? Ninguna célula es la misma que hace 45 días atrás. Ya lo renovaste por completo. ¿Está? A diferencia de otros órganos que la renovación celular es mucho más lenta. ¿Está? Entonces, ahí vemos la importancia que tiene el nivel energético al cual está expuesto, ¿está? Su profunda necesidad de una fuerte renovación, ¿está? Porque lo saturamos, lo cagamos a palo. ¿Está? Lo sobreexigimos demasiado. Entonces, un hígado saludable, o cuando menos no tener problemas de hígado, digamos, siempre es importante. Y siempre tiene que ver con la cuestión de la creación de realidad propia. ¿Por qué? Porque nos lleva de vuelta, esto parece un salpicón, pero estoy tratando de dar pinceladas, digamos, para bocetar el elefante de alguna manera lo más rápido posible. La ira, por ejemplo, que es lo que más recepta el hígado, la ira, siempre está dirigida o corresponde dentro de nuestro psiquismo a conflictos en relación al vínculo paterno. ¿Está? O al arquetipo masculino. ¿Está?
resulta que el arquetipo masculino es el que nos da el crecimiento a nosotros, como individuo. Una persona con el arquetipo masculino destrozado no crea nada. Tiene una vida literalmente de mierda. ¿No? ¿Por qué? Porque no conoce límites, es incapaz de poner un límite. Entonces, ¿cómo sabe en dónde está y hasta dónde ha llegado si no tiene internamente un marco de referencia? Entonces, Leo, y te pregunto, sí. Entonces, ¿cómo sería integrar ese arquetipo masculino? Y hay distintas cuestiones ahí, porque como ves, se van abriendo un montón de caminos o cuestiones a partir de una única definición. En realidad hay que entender todo lo que uno pueda de la mejor manera posible y a conciencia. Uno tiene que sanar su vínculo con el arquetipo masculino. No estoy hablando de sanar el vínculo con papá. A veces sí puedo utilizar a papá como una excusa para sanar el vínculo con lo masculino. Y no importa si soy hombre o mujer, porque mi psiquismo no reconoce de género. ¿Está? Solamente ve arquetipos. ¿Viste? Arquetipo masculino y arquetipo femenino. No ve personas mi psiquismo. ¿Está? Entonces, si yo no tengo ordenado, ¿está? Asentado, la dinámica que propone y que nos trae el arquetipo paterno o arquetipo masculino, yo no puedo hacer nada, porque no sé en dónde estoy parado en la vida. No sé en dónde estoy parado en la vida. Y si yo no sé en dónde estoy parado, ¿cómo puedo saber a dónde ir? ¿Está? Uh-huh. Entonces, aquellas personas que han tenido conflictos hacia lo masculino o hacia lo que es el arquetipo masculino, ojo, el arquetipo masculino lo puede encarnar una madre súper controladora y con carácter fuerte. Ojo, Uh-huh. Hay personas que, han crecido con un papá que es más mamá y con una mamá que es más papá. Entonces, no es que mi conflicto es con papá, ¿está? En todo caso, es con mamá, esa mamá con esa impronta, ¿no? Tengo que acomodarme esos patitos. ¿Por qué? Porque la ira me afecta a mi hígado, es decir, la ira me afecta mi capacidad de densificar, de traer a tierra, de bajar a tierra las cosas. ¿Está? Entonces, es un trabajo que tiene distintas capas, digamos, o distintos niveles. Pero siempre inicia desde el conocimiento de uno mismo. Y ahí sí puedo luego, si quiero, montarme sobre cualquier sistema mágico de creación de realidad, cualquiera, y voy a percibir que la cosa fluye. ¿Viste? ¿Hay sistemas más benignos y más fáciles? Sí, obviamente que sí. La cosmovisión andina es a prueba de cualquiera, digamos, es muy simple. Han simplificado hermosamente los procesos de creación de realidad en ese mito. La cábala tiene una capa muy intelectiva también, pero también es nutritivo eso. Y así, con el sistema mágico que se nos ocurra, digamos. Finalmente lo que estamos poniendo en juego es mi propio permiso al merecimiento, ¿está? Que eso tiene mucho que ver con el hígado también, ¿está? Las personas que se han sentido traicionadas por la vida, normalmente los alcohólicos, ¿qué órgano les afecta? A ver, a un alcohólico. Sí, el hígado. Sí, una cirrosis que lo lleva. ¿Está? Sienten que la vida no ha sido justa con ellos, que ellos han merecido y no se les ha dado. Entonces, cuando yo ordeno algo, con el sistema mágico que sea, lo tengo que hacer desde el absoluto sentir de que yo merezco eso.
No es que yo lo necesito. Yo lo merezco. ¿Por qué? Porque yo soy yo. ¿Está? No le debo nada a nadie. ¿Está? Eso es mío por derecho. Si una persona no logra ese nivel de convencimiento consigo misma, estado de reconocimiento consigo mismo respecto del merecimiento, difícilmente pueda crear realidad. ¿Está? Difícilmente. Ya está viciado, digamos, desde el inicio, el pedido, el despacho, la meditación, el ritual, el acto psicomágico, el voy a Doña Tota, la bruja de Villa Libertador, o quien sea, o voy a ver a Sadhguru o a Sai Baba porque se me apareció en una nube. No va a poder hacer nada ese hombre por mí. O puede crear desde su paradigma, verme a mí en su universo con cierto logro. ¿Ah? Pero en cuanto a esa persona, yo salgo de su universo, yo vuelvo a caer en el mío. Y resulta que a mi propio universo yo no lo he tomado. No he tomado mi propio universo. ¿Está? No soy el Dios creador, el gran arquitecto de mi universo. El Dios creador y destructor de mi universo. Como ves, es un tema que da, pero para largo y tiene muchas facetas. Si querés, seguimos. Sí, porque vas agregando otras cosas que están todas, si se quieren, relacionadas. Claro, claro. Nosotros, sin darnos cuenta, creamos realidad todos los días. La creamos. Desde el miedo la creamos. Desde la necesidad lo creamos. ¿Está? Entonces todos somos creadores. Lo que pasa es que, claro, estamos creando desde un desde dónde que está viciado y que tiene poco que ver con lo por ahí con lo que yo expecto. ¿Está? Deseo desde el miedo, desde la carencia. Y ahí estoy al horno. No desde un sentido evolutivo. Cuando pedís desde un sentido ordenás. Por acá no hay que pedir nada, ¿eh? Ojo. Nadie te hace un favor. Acá se ordena. Es así. Es como Dios. Dice la Biblia, arrancó y dice, y Dios dijo, hágase tal cosa, hágase tal otra. Bueno, nosotros no estamos hechos de imagen y semejanza. Bueno, entonces tengo que decir. Pero la verbalización, el semiacto externo de verbalizar algo, de enviar una vibración, ya antes atravesó una serie de procesos internos. ¿Está? No es el decir por el decir. El decir simplemente porta, como una bandeja de un mozo, porta arriba una información, una vibración. ¿Está? Una información que le va a hacer que eso que son infinitos potenciales alrededor mío, ondas, te diría un físico cuántico, colapsen en partículas, te diría un físico cuántico, y adopten ciertas formas. Y ahí se crea algo, se crea una realidad. Pero para crear hay que decidir, ¿viste? Y la palabra decidir es muy bonita porque habla de decir y de hacer. Decisión, decir acción. No me puedo quedar volando en un nirvana imaginando cosas. Es un poco como dice el refrán español, a Dios rogando y con el mazo dando. Tengo que acompañar eso. Lo tengo que acompañar. Y eso es lo que tiene bonito, por ejemplo, como visión andina, porque te hablan de esta idea básica. Que dice, vos transaccionás con la Pacha, ¿está? Con la Madre Tierra, ¿está? Con la vasija, diría un cabalista. ¿No? Transaccionas algo, pagás por eso, si se quiere utilizar el término pago, y la Pacha te va a abrir los caminos. Te va a abrir los caminos para que vos te conduzcas hacia eso. ¿Está? Entonces, ¿te va a generar las oportunidades, las casualidades? Sí. Pero yo tengo que cruzar el puente.
Cuando se abre el camino, yo tengo que dar el paso. Y esa es otra cosa que en Occidente también no nos ha sido muy favorable, el mito en el cual hemos crecido. La gente va a misa a pedir el milagro a la Virgen, o a Cristo, o al santo de turno, y que el santo haga todo, y se quedan, viste, ahí arrodillados y pidiendo, y nada más, no. Y hoy por hoy como que se ve mucho también de New Age, viste, la meditación, visualizaciones, todo eso, y bueno, que parece que desde tu casa meditando y repitiendo afirmaciones positivas, pero claro, como decís vos, eso tiene que ser acompañado por acciones, por hechos concretos. Claro, vos en una meditación posta, hecha como tiene que ser hecha, podés enviarle un mensaje a tu red de contactos, ¿está? Para que algunos de ellos, que tenga acceso a algo que vos requerís, ¿está? Te contacte y te diga, sí, vos sabés, Sole, que me acordé de vos anoche y conozco a alguien que tiene no sé qué, y me acordé de vos, digo, no sé, le voy a contar a la Sole a ver si le hace falta. Eso lo podés crear desde una meditación. Sembrás el paquete de información en el inconsciente colectivo de tu zona de contactos, ¿estamos? Y de ahí estar atenta a qué devolución tenés. Pero claro, luego tenés que salir de tu departamento e ir hacia eso. Claro. ¿Está? O sea, cada herramienta tiene un rango de utilidad concreta. No es que está todo mal, no. Cada cosa tiene su rango de utilidad. ¿Está? Pero bueno, hay que conocer cuál es ese rango. Bien, y Leila, es como que decir, bueno, la buena noticia es que sí somos creadores y también para eso hay que hacerse responsable, porque no es que las cosas simplemente me pasan porque sí, pobre de mí, me pasó esto y me pongo en la víctima. O sea, somos creadores de todo lo que nos está pasando alrededor. Es como observar mi vida y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa, no sé, en los vínculos, con el dinero, que estoy creando desde qué lugar? Pero somos responsables de siempre, si no caemos en el victimismo, que, bueno, las cosas simplemente me pasan, yo no tengo nada que ver y pobre de mí. Claro, por eso el estado de victimización es terrible, porque incapacita, desarma, o sea, le quita armas, desarma, ¿está? Al individuo, al hombre, a la mujer, lo desarma por completo, lo pone, lo expone a las mareas, ¿está?, de creación de realidad colectiva. ¿Está? Lo expone a eso. Y ya sabemos que la creación de la realidad colectiva está hecha desde el miedo y la necesidad. Basta con ver la televisión, los noticieros, y todo el mundo te habla de los desastres que hay en el país, por ejemplo, acá en Argentina. Los niveles de pobreza que hay. Y resulta que fueron 50.000 argentinos a Qatar y costó una fortuna ir para allá. Voy a decir, pero la televisión me dice a mí otra cosa. Me dice que la gente entra a los supermercados a robar polenta porque no tiene para comer. Entonces, ¿cuál es la verdad? Todas son la verdad. ¿Está? Pero la cuestión es si yo me quedo pegado a la realidad de lo colectivo, o asumo el señorío sobre mi universo. Y ahí creo. Después el resto que se haga cargo de lo suyo. Que se haga cargo de lo suyo. Sí. Yo veo mucho, por ejemplo, el tema en lo económico, que la gente por ahí, como decíamos recién, que dicen crisis Argentina, y bueno, como que todos se quejan de que no hay dinero, bueno, como un poco la misma historia de siempre, el mismo cuento de siempre, y yo paralelamente por ahí veo personas que ante esta supuesta crisis económica cada vez generan más y más dinero. Entonces, si seguimos en el mismo contexto económico, como algunos generan cada vez más y otros cada vez menos, y la realidad es como un poco misma, el contexto. Es el contexto, y es si yo me dejo atrapar por lo colectivo, ¿está? O si yo tomo control sobre mí y eso impacta en el colectivo. Así es, Leo se está por cortar.
Bien. Sí, de repente desaparece.